Hola, soy Javier Garín, soy autor de varios libros de historia, uno de ellos es este, El discípulo del diablo, vida de Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Es un libro que cuenta la vida y las aventuras y las ideas de Bernardo Monteagudo. Desde ya les agradezco la posibilidad de hablar con ustedes y especialmente a los organizadores que me dieron dicha oportunidad. La figura de Monteagudo siempre me apasionó, me interesó. A partir de haber leído en un libro de Ricardo Rojas una referencia a los tratados Perú-colombianos de 1822, en donde Monteagudo esboza la necesidad de organizar un congreso para fundar una confederación hispanoamericana. Decidí ponerme a estudiar más en profundidad su vida. Voy a exponer lo más breve posible en el tiempo de que dispongo algunas características del accionar de Monteagudo y de su pensamiento. Es un hombre que desde muy joven estuvo a pleno en el movimiento revolucionario. Comenzó en 1809 en la revolución de Chuquisaca, cuando apenas era un estudiante en dicha universidad, en la Universidad de Charcas. En esa oportunidad, además de ser un estudiante brillante y reconocido, participaba en cenáculos de profesores y de estudiantes que exponían nuevas ideas para América, descontentos con el régimen colonial. Era un movimiento muy secreto, pero que fue cobrando fuerza, y en esas circunstancias se le atribuye haber escrito el diálogo entre el Inca Atahualpa y Fernando VII, suponiendo que Fernando VII estaba muerto, en realidad estaba cautivo de Napoleón Bonaparte, pero no se sabía que había sido con él. Idea este diálogo en el cual el Inca le reclama o le reprocha a Fernando VII y a la monarquía española haber terminado con su reinado y haber usurpado su trono. Es muy interesante este escrito, no hay certeza de que lo escribiera Monteagudo, pero la forma en que está redactado y las ideas que expresa parecen confirmar que realmente fue él quien lo escribió, teniendo apenas 19 años. Se han encontrado copias de ese documento en toda América. Entonces ya lo vemos como uno de los activistas en contra de la corona, en contra de Goyeneche, que era el representante de la colonia en ese momento, y formando parte de una revolución que se conoció como la Revolución de los Doctores. Luego estuvo encarcelado. Luego, cuando se produce la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, la primera Junta de Gobierno envía a Juan José Castelli, uno de sus miembros, como representante de la Junta, al frente acompañando al ejército auxiliar del Alto Perú, a lo que hoy es el territorio de Bolivia, y Monteagudo logra escapar y se pone al servicio y a las órdenes de Castelli, que reconociendo inmediatamente su capacidad y su ilustración, lo designa su secretario el 25 de mayo de 1811 en las ruinas de Tiwanaku. Castelli le ordena a Monteagudo que lea ante el ejército en formación y ante representantes de los pueblos indígenas el acta de emancipación de los pueblos indígenas, que fue un hecho absolutamente revolucionario, que tenía un sentido político y también un sentido militar, porque el 80% de la población del Alto Perú eran indígenas y se les reconocía los mismos derechos que a los hijos de españoles. Entonces este hecho absolutamente revolucionario, que costó muchísimo poner en práctica, ya marca el sentido del accionar político de Monteagudo, que se convierte en hombre de confianza de Castelli y que además, demostrando su lealtad, es uno de los que ejercen la defensa de Castelli cuando, de regreso en Buenos Aires, derrotado el ejército, le hacen un juicio totalmente injusto,
y uno de las personas que tomó a su cargo la responsabilidad de defender a su antiguo jefe fue precisamente Monteagudo. En Buenos Aires rápidamente se integra con el movimiento más jacobino dentro de los revolucionarios, que es el sector morenista. Le confían, lo ponen al frente de una institución que había creado el morenismo, que era la Sociedad Patriótica, y le encomiendan la redacción de artículos para la Gaceta, que era el diario oficial, en donde constantemente predicaba las posiciones más revolucionarias, más a favor de la independencia, y polemizaba todo el tiempo con otros sectores que también formaban parte del gobierno y querían ir más lentamente. Después lo vemos publicando un diario que lo pinta de cuerpo entero, una publicación periódica, mejor dicho, que lo pinta de cuerpo entero, que es Mártiro Libre, en donde hace una encendida prédica libertaria en el buen sentido, no en el sentido actual, sino en el sentido revolucionario, antiabsolutista y a favor de los principios republicanos. Se convierte en un acérrimo defensor de los principios republicanos. Luego veremos que estas concepciones las abandona por circunstancias que tienen que ver con la evolución de la situación política en Europa y en América. Pero en esos primeros tiempos demuestra un acendrado y furioso igualitarismo y republicanismo. Luego pasa a ser uno de los cerebros de la Asamblea del año 13, por pedido de la Asamblea del año 13 y ya siendo colaborador de uno de sus líderes, que era Alvear, Carlos María de Alvear. Él redacta un proyecto de constitución para los Estados Unidos de América del Sur. Entonces vemos una idea que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Ya la había esbozado de alguna manera cuando, acompañando a Alberdi, a Castelli en Tiwanaku. Castelli enuncia su propósito de lograr la unión continental, uniendo fuerzas con los independentistas que estaban luchando en Colombia. Entonces lo vemos allí ya impregnándose de esa idea continentalista, que tenía muchas resistencias, también hay que decirlo, y proponiéndola en el seno mismo de la Asamblea del año 13. Después se convierte en uno de los colaboradores de Alvear, que, queda de alguna manera comprometido en las políticas más bien dudosas de Alvear, o sea que han sido muy controvertidas en el Río de la Plata, y por ese motivo termina siendo expulsado del gobierno y del Río de la Plata, debiendo irse a Europa. Se integra a su regreso. Pueyrredón, que era el director supremo, lo acepta como colaborador, pero encomendándole que se vaya a asesorar y ayudar a San Martín, que en ese momento estaba encargándose de la liberación de Chile. Entonces lo vemos cruzar la cordillera de los Andes y sumarse a la logia Lautaro, que era la logia independentista que había fundado San Martín y Alvear en su momento en Buenos Aires, y que después tuvo ramificaciones. Allí pasa a ser uno de los posibles redactores del Acta de Declaración de Independencia de Chile, pero además promueve una serie de medidas draconianas, entre ellas el ajusticiamiento de los hermanos Carrera, y se le atribuye también haber participado en el crimen de Manuel Rodríguez. Lo vemos después como colaborador privilegiado de San Martín en el Perú. Allí llega a ser ministro, llega a ser prácticamente el hombre que tiene a su cargo la responsabilidad de gobernar, mientras San Martín asume la responsabilidad militar en el proceso de independencia de Perú, y esto le granjea enorme cantidad de enemigos, sobre todo porque es visto
por los patriotas peruanos como un extranjero peligroso, fanático, que lleva adelante además una caza de brujas contra los españoles. Él dice que la única forma de llevar adelante la revolución en Perú y asegurar la independencia del Perú es exterminar el elemento español, expulsarlo. Se dice, él se vanagloriaba de haber expulsado a 10.000 españoles, que eran de las principales familias, estaban vinculados con la aristocracia local, y lo cual le generó mucho odio de parte de quienes se vieron afectados por sus políticas. Allí llevó adelante algunas medidas también de tipo igualitario, prohibió que se hablara que se usara la palabra indio para terminar con la discriminación que representaba esa palabra, el uso que se le daba en el Perú de entonces, y llevó adelante una tarea titánica, introduciendo modificaciones en todos los aspectos del régimen hasta entonces colonial del Perú. Esto, reitero, le valió enemistades muy profundas, y además su carácter un poco extremista hizo que no tuviera contemplaciones con los enemigos del proceso emancipatorio. También fue un promotor de la cultura, fundó la Biblioteca Nacional del Perú, promovió la Sociedad Patriótica del Perú e impulsó fuertemente la educación, porque consideraba que no había otra manera de establecer la democracia o una república medianamente respetable si no se lograba educar al pueblo, que según él estaba sometido a siglos de oscurantismo y de ignorancia y de supersticiones. Entre las medidas que más rechazo produjeron fue la persecución del juego, que era prácticamente una institución de la vida colonial en Perú. Bueno, así lo vemos en una situación en la cual cuando San Martín se va a la entrevista de Guayaquil con Bolívar para tratar de acordar los planes para continuar la guerra de la independencia, se produce un levantamiento de sectores políticos peruanos y logran su destitución y su expulsión del país. Regresa luego con Bolívar. Bolívar dice claramente de entrada que él sabe que no lo quieren en Perú, pero de manera un poco egoísta lo lleva consigo porque cree que le va a ser muy útil. Y sobre todo porque hay una idea de la cual es impulsor Monteagudo, que es la idea de crear una confederación sudamericana, que después se malogró en el Congreso de Panamá, pero respecto de la cual insistió siempre Monteagudo. Esa idea, que es su principal aporte a la revolución, ofendió muchísimo a las oligarquías locales, que veían como un peligro que hubiera una autoridad confederal continental. Entonces, de hecho, no ha cuajado ni siquiera hasta el presente esa idea que él veía con mucha claridad junto con San Martín y Bolívar, que era indispensable para poder hacer una América independiente y fuerte. Bueno, escribió para Bolívar por encargo de un proyecto un ensayo sobre la necesidad de una confederación sudamericana, que se encontró en un cajón de su escritorio tras su muerte. Era un hombre muy joven cuando fue asesinado en las calles de Lima, en una emboscada que le tendieron dos hombres que estaban vinculados se decía, con el partido gótico, y durante mucho tiempo se sospechó que lo hubiera mandado a matar los españoles, que tanto lo odiaban, pero las investigaciones de Bolívar, del propio Bolívar actuando como una suerte de detective, parecieron demostrar por testimonios posteriores de allegados, porque Bolívar siempre guardó silencio al respecto, que en realidad murió víctima de una conspiración que tenía como instigador a Sánchez Carrión, quien habría encomendado a los asesinos materiales que lo mataran por el enorme miedo y odio que tenían esos sectores hacia Monteagudo, al cual acusaban de haber promovido la monarquía. Entonces decían que en defensa de las ideas republicanas había que eliminarlo, pero en realidad es dable sospechar
que lo que querían era vengarse por agravios anteriores y eliminar a alguien que ya había logrado tener muchísimo poder bajo San Martín. Bueno, creo haber sido lo más sintético posible. Me pongo a su disposición si desean. Les puedo profundizar más en las circunstancias del asesinato de Monteagudo y de por qué sostengo esta tesis. Ella se encuentra en el último capítulo de mi libro y les voy a enviar también un enlace en donde está subido como audiolibro en internet, bueno, en YouTube. Bueno, muchísimas gracias y estoy a su disposición. Hasta luego.